Entonces, vamos a continuar con la parte que iniciamos la clase anterior, correspondiente al ajuste de curvas. ¿Verdad? La clase anterior estuvimos viendo de la parte de ajuste de curvas, interpolación. Y ahora la otra forma de poder hacer el ajuste de curvas es mediante la regresión numérica. ¿Okay? Estuvimos diciendo en la clase anterior que de los dos métodos que tenemos para poder hacer los ajustes de curvas, que tienen una aplicación particular, ¿verdad? La parte de interpolación, dijimos que solo lo íbamos a utilizar cuando tomábamos los datos como verdaderos, es decir, que eran obtenidos de bibliografía, de tablas de fabricantes, ¿verdad? De catálogos, que nos dicen a nosotros que esos datos son verdaderos o que tienen un nivel de ruido de incertidumbre muy bajo. Ahora, la parte de regresión numérica la vamos a aplicar cuando tenemos datos que son medidos por alguna persona, ¿verdad? Con instrumentos que tienen un grado de ruido mucho más alto que el que utilizan los fabricantes para poder hacer las mediciones. Entonces hay que ver cómo son obtenidos los datos para ver cuál técnica es la que aplicamos en el caso correspondiente. Para poder entender un poco o poder aplicar la parte de regresión numérica, tenemos que dominar algunos conceptos de estadística simple. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco de los conceptos de estadística simple. Recordemos que cuando se dispone de un conjunto limitado de datos, conviene utilizar algunas funciones de estadística para poder describir, por ejemplo, la posición del centro de la distribución de los datos, el grado de aproximación de los datos fijos, siempre con respecto al centro y entre ellos mismos. Para eso entonces utilizamos el cálculo de la media aritmética, que es la suma de los datos individuales dividido entre el número de datos. ¿Verdad? Es básicamente lo que nosotros conocemos como promedio. ¿Okay? Entonces decimos que la medida aritmética es la suma de todos los datos entre la cantidad de los datos totales. Luego tenemos lo que es la desviación estándar, que esta nos da un esparcimiento de los datos alrededor de la media, es decir, cuánto se alejan los datos con respecto a la media. Entonces vamos a decir que la desviación estándar va a ser la raíz de esa S entre n-1, en donde decimos que eh, podemos obtener también lo que es el cálculo de la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Y ahí entonces podemos ver cómo se cuantifica ese valor de esa ST, que es la suma de los cuadrados de los residuos de cada dato y la media. ¿Okay? La suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, ¿por qué a veces utilizamos la desviación estándar y la varianza? Porque depende de lo que nosotros estemos haciendo. La varianza, la desviación estándar nos da los datos o nos da la comparación en las unidades, en las mismas unidades del estudio que yo estoy realizando. La varianza, por ejemplo, si yo estuviera haciendo cálculos en unidades de metros, la varianza al ser al cuadrado me va a dar metros cuadrados, entonces yo no puedo comparar metros cuadrados, que teóricamente me estarían diciendo a mí que es comportamiento de algún tipo de área, ¿verdad? Con respecto a los metros lineales que son los que yo estoy utilizando. Pues por eso es que yo utilizo la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, para poder calcular la desviación estándar o la varianza, tengo que calcular lo que es la suma de los cuadrados de los residuos entre cada uno de los datos. Tenemos otra forma alternativa de poder calcular la varianza. Ahora recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, yo puedo calcular la varianza, pues de forma más simple, puedo poder obtener lo que sería la desviación estándar. Además tenemos el coeficiente de variación, que lo que me dice es la razón de la desviación estándar a la media de los datos. ¿Okay? Entonces vean que ya ahí tengo eh, la varianza, perdón, que siguiera la desviación estándar. ¿Okay? La desviación estándar entre el promedio. Entonces, esto lo que nos dice es que se proporciona una medición normalizada de la dispersión que se expresa en forma de un porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto, en qué forma de porcentaje se desvían los datos que están alrededor de la línea central? Esto más o menos, este coeficiente de variación vendría siendo como el cálculo del error que estábamos haciendo anteriormente en los métodos numéricos, ¿verdad? Para poder saber cuál era el valor o el error que yo cometía a la aplicación a la hora de la aplicación del método, calculaba el error aproximado, ¿verdad? Y si quería saber cuál era el error que yo estaba cometiendo con respecto a la respuesta que yo esperaba como verdadera,
pues entonces utilizaba el cálculo del error verdadero. En este caso, el coeficiente de variación viene siendo como el cálculo del error verdadero, porque lo que me dice es qué porcentaje o en qué porcentaje se dispersa el dato que yo estoy representando con respecto a la media o al valor que yo esperaba como verdadero. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en MATLAB, ¿verdad? Porque hay programillas que permiten hacer todo ese tipo de cálculos, por ejemplo, Excel, la gente de producción utiliza mucho Mintab, ¿verdad? Que son software especializados en los cálculos estadísticos. Sin embargo, vamos a ver que MATLAB no tiene todos los manejos estadísticos necesarios como un software especializado, pero sí realiza algunos cálculos, ¿verdad? Si ya usted hace la inversión en algún programa como MATLAB para hacer otro tipo de cálculos, si necesita hacer cálculos estadísticos, no tiene que comprar algún otro programa que le haga eso. Entonces, vamos a utilizar MATLAB para hacer esos calculillos de los datos que acabamos de hacer. No todos los datos se obtienen de forma directa con algún comando. Todo lo que hacemos es montar la ecuación de los datos. Entonces, lo que voy a hacer es introducir todos estos datos. Puedo hacerlo en forma matricial, ¿verdad? Si quiero, puedo hacerlo filas y columnas o lo puedo hacer como un solo vector. Al final de cuentas, como MATLAB va a hacer un cálculo, va a hacer cálculos corridos con todos los datos, entonces no hace falta que lo escriba en forma matriz. Entonces voy a llamar eso como un vector. Sería 6.495, 6.595. ¿Ok? Ahí están todos los datos. Si quisiera ver si tengo todos los datos completos, bueno, aquí me puedo fijar, ¿verdad? Dice que es de 1 por 24 y aquí tengo 24 datos, entonces teóricamente tengo toda la cantidad de datos. Si, si no pudiera ver esta parte de aquí, recordemos que con el comando size también puedo ver la cantidad de datos que tengo, ¿verdad? 1 por 24. Ok, entonces ya tengo ahí todos los datos. Entonces, el primer calculillo, vamos a usar un live script para hacer los cálculos. El primero que teníamos era el de la media aritmética. ¿Ok? Entonces, con el comando min, puedo calcular el promedio de los datos. ¿Ok? El promedio es 6.495. Ahí lo podemos observar. Luego tenemos
la desviación estándar y la varianza. ¿Okay? La desviación estándar, el comando para el cálculo es std. Profe, una pregunta. Ah, ¿Por qué donde calculó la media sale otro valor ahí? sí. Eh, Profe, creo que el comando de media va sin el igual antes del paréntesis A, ¿verdad? Sí, claro, fue que yo le dije, claro, es así. Y igual desviación estándar. Fue eso que llamé como promedio a ese dato. Pero tengo que limpiarlo aquí. Porque... Y ahora sí. Gracias. Me estaba dando igual. Entonces me estaba grabando como una variable. Okay, entonces tengo el cálculo del promedio y la desviación estándar. Luego tenemos la varianza. Y ya calculamos la desviación estándar. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, pero MATLAB tiene un comando para la varianza, que es var. ¿Okay? Entonces tengo la varianza. Si quisiera, pues elevo este al cuadrado para ver si me da este mismo valor. Pero vamos a confiar ahí en el resultado. ¿Okay? Luego tenemos el coeficiente de variación, que ese sí no tiene, de momento no tiene comando. Entonces lo que tendría que hacer es escribir la ecuación, ¿verdad? Entonces podría decir que el coeficiente de variación va a ser igual a, en este caso, ¿sí? Así para trabajarlo de forma genérica, ¿verdad? Sin importar el tamaño que tenga. Y este es el coeficiente de variación. Entonces ahí tengo todos los calculitos. ¿Ven? Coeficiente de variación. Y aquí tengo la fórmula. Pues como les decía, MATLAB no se especializa en cálculos estadísticos, pero ya que trae algunos comandos, ¿verdad? Para hacer eso. Si yo quisiera ver qué otros comandos tiene, que también tiene el de moda, por ejemplo, podría darle help aquí abajo y no sé, ponerle el de la variación, el de la varianza, para que me dé ayuda y le pido más ayuda. ¿Verdad? Entonces aquí al final me va a decir qué otras tiene. Ahí está la covarianza y la mediana. La moda me puede dar máximo, me puede dar un mínimo, ¿verdad? Entonces vean que de la parte estadística, pues hay bastantes comandos, algunos de estadística simple, otras no. Entonces, si tienen que hacer algún cálculo de la parte estadística, pues podemos trabajar, como les digo, con MATLAB si ya tienen el software ahí instalado. ¿Ok? Entonces vamos a seguir trabajando con MATLAB para ir viendo qué otras cosas se pueden ir haciendo de esta parte. ¿Ok? Luego tenemos la forma en la que se distribuyen los datos de las mediciones que yo estoy haciendo. Pues la forma en la que los datos se comportan alrededor de la media es uno de los estudios que más se realiza en la parte de estadística. ¿Verdad? Recordemos que el histograma es una representación visual simple de la distribución que se hace agrupando los datos en forma de intervalos. Y lo que hago es graficar la frecuencia, es decir, la ocurrencia de los datos que yo medí con respecto a esos intervalos que yo definí. ¿Ok? Entonces, las unidades de medición de los datos van a ir siendo la cantidad de veces que aparezca en el rango establecido. Entonces, si tiene un número grande de datos, se puede aproximar el histograma como una curva suave.
que usualmente toma la forma de la campana de Gauss. Y si toma esa forma de la campana de Gauss, se dice que la distribución es normal, ¿verdad? También la curva de distribución normal se le conoce con ese nombre. También recordemos que dependiendo cómo estaba distribuida o ubicada la curva, iba a tener otro nombre, ¿verdad? Que decían que eran simétrica o asimétrica a la izquierda, a la derecha, ya toda esa parte de estadística, ya ustedes ahí lo vieron. Para poder hacer la parte del histograma, recordemos que el primer requisito que teníamos que hacer era el ordenar los datos, y los datos se ordenaban de menor a mayor, ¿verdad? Entonces yo ordeno los datos de menor a mayor. Una vez que ordeno los datos, empiezo a establecer los intervalos. Estos intervalos, ahí ustedes en estadística, les había enseñado cómo se definían el límite inferior y el límite superior y cómo ir estableciendo toda esa parte. ¿Okay? A nosotros acá nos interesa más que todo como el uso del software y de la interpretación de los datos más que la parte estadística. Entonces, una vez que yo establecía o ordenaba, perdón, los datos de menor a mayor, establecía los intervalos, entonces lo que empezaba a hacer era buscar estos datos y ubicarlos en estos intervalos. Entonces, este de 6.395, ¿verdad? Calzaría en este primer intervalo y como solo tengo un dato que calza en este intervalo, entonces ponía un 1. ¿Verdad? Luego pasaba, para eso es que se ordenan de menor a mayor, para que sea más fácil poderlos ubicar. Ok, entonces una vez que tengo las frecuencias, en el eje de las X van a ir estos límites de los intervalos, en el eje de las Y la cantidad de veces que aparecen los datos, y eso me daba el histograma. Entonces se dice que ese orden de los datos más o menos me da la distribución de la campana. Ok, entonces se decía que si se formaba esa campana, la distribución era normal. Esta parte del histograma, como les digo, MATLAB también, a pesar de que no es un software especialista en estadística, también realiza los cálculos de histograma. Entonces vamos a ver este ejemplillo. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, ya empecé a hacer un live script, entonces voy a seguir en ese live script, pero voy a cambiarle allí el vector. Okay, ahora lo voy a llamar, voy a tener los datos que tengo ahí, 8.8, 9.5, 9.8. Recuerden que no es necesario ordenarlos, porque eso lo hace MATLAB de forma automática. Y tampoco escribirlo en forma matricial. Ahora, si lo escribimos en forma matricial, nada pasa. Tampoco MATLAB reconoce todos los datos. Ok, entonces vean que lo que me están pidiendo es calcular la media. Aquí está, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y ahí lo tenemos. Entonces yo nada más le doy ahí correr y aquí tengo los calculillos de los datos que tengo ahorita. ¿Verdad? Con estos comandos que tengo aquí, hago el cálculo. Ahora me dice que construya un histograma usando un rango que va de 7.5 a 11.5. ¿Okay? Entonces vean, para poderle pedir el histograma a MATLAB, yo nada más escribo el comando de histograma. ¿Okay? Y le digo que de los datos que yo tengo ahí escritos, ese comando me va a calcular o a dibujar el histograma de esos datos. ¿Okay? No tengo que ordenarlos porque él lo va a hacer automáticamente cuando le dé el comando. ¿Okay? ¿Ven? Aquí está el histograma. Los que se acuerdan de probabilidad de esa parte, ahí lo tendrán fresco. Los que son de Product también
dominan esta parte del histograma. Los que no han llevado probabilidad estadística lo van a ver para qué se usa. Aquí, como les digo, es más que todo enfocado en el uso de MATLAB, la parte estadística. Ahora, ¿qué notan en las frecuencias de este histograma con respecto a lo que nos decía el ejemplo? Que está mal el rango. ¿Perdón? El rango, ¿no? Que hay Sí, que ¿verdad? modificarlo. ¿Verdad? Porque nos dicen que tenemos que hacerlo de 7.5 a 11.5 y aquí va de 7 a 12. ¿Ok? Eso quiere decir que el comando, simplemente así como está aquí, hace los rangos de forma automática. ¿Verdad? MATLAB escoge cuál es la mejor distribución de las frecuencias, de los rangos, perdón, y así hace la distribución de las frecuencias de forma automática. Ahí yo no intervengo en nada. ¿Ok? Ahora, para poder ajustar el gráfico a la forma que me están diciendo a mí, entonces tengo que intervenir en esa parte. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un vector que se llame rangos, digamos, no sé, rangos. Entonces, el ejemplo me pedía que los rangos fueran de 7.5 a 11.5. Entonces voy a decir, empiece en 7.5, ¿ok? Vaya variando, como no me dicen, vaya variando de uno en uno hasta llegar a 11.5. Entonces eso me va a crear un vector que empieza en 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, ¿verdad? Hasta 11.5. Ese vector que se llama rangos, yo lo voy a utilizar en el comando de histograma para decirle que me distribuya los datos del vector A en los rangos que le estoy diciendo. Entonces ahora cuando le doy aquí correr, ya los rangos no van a ser de 7 a 12, sino de 7.5 a 11.5. ¿Ven? De 7.5 a 11.5. Claramente los rangos son diferentes y por lo tanto me va a variar la distribución de las frecuencias. ¿Verdad? Ven que ya ahora es diferente. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ahora, si recordamos en la parte estadística, uno del gráfico del histograma puede sacar la tabla de distribución de frecuencias. ¿Verdad? Si yo me pongo aquí arriba en el grafiquillo, bueno, creo que este no va a funcionar tanto. Así. ¿Ven? Ahí dice valor 1. Es decir, que solo hay un dato. Luego aquí arriba hay 8. Aquí arriba no se ve tanto, pero son 14. Y aquí abajo son 2. ¿Okay? Eso yo lo puedo ver gráficamente, pero si yo ocupara hacer algo con la distribución de frecuencias en un script de MATLAB, no tengo forma de decirle a MATLAB que busquen el gráfico y saquen los datos, ¿verdad? Pero puedo crear de lo que vimos ahorita acá, esa columnilla que es la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla de distribución de frecuencias. Este vector columna que está acá, yo se lo puedo pedir a MATLAB, no como un vector columna, sino como un vector fila, pero se lo puedo pedir. Entonces, si yo le digo a MATLAB con el comando count, él hace el conteo del histograma de la distribución de frecuencias. Entonces, si yo le digo este comando así, vean que él me da un vector
con la distribución de frecuencias. ¿Ok? Pero esta distribución de frecuencias no corresponde a este gráfico, sino al anterior que hizo de forma automática. ¿Ok? Pues si yo quiero que él me dé a mí la distribución de frecuencias del gráfico que yo hice, tengo que darle cuáles son las frecuencias de ese gráfico. ¿Okay? Entonces hago el mismo arreglo que el del histograma. Entonces vean que ahora sí calza 1, 8, 14, 2. ¿Lo ven? Si yo vengo y quito aquí donde dice rangos, lo dejo de forma automática, tanto el conteo como el histograma, entonces igual va a calzar. ¿Lo ven? 1, 4, 11, 8, 1. Vuelve a calzar. Entonces, si me dicen que haga el histograma automático, solo lo hago con el comando del vector. Si me dicen que tengo que hacerlo en un rango definido, pues tengo que crear ese vector con los rangos para poder hacerlo de la forma que me solicitan. Ajá. Esta de aquí es la tabla de distribución de frecuencias. Si lo quiero ver pues como un vector fila de columna, simplemente lo transpongo con la comilla y ya queda ahí como un vector columna. ¿Ven? Entonces aquí tengo todos los cálculos de estadística simple, tengo el histograma y además tengo la tabla de distribución de frecuencias. No es la especialidad de MATLAB, pero si nos hacemos un script así, podemos variar los datos, ¿ok? Y poder obtener los cálculos correspondientes. Una pregunta. En el que está ahí después de rangos en est counts, a lo último es una comilla. Es una comilla para transponerlos, para que se vean como columna y no como fila. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Estos datos están en cuál lección? Es que no me aparecen en el Tech Digital. No, porque es la que subo ahorita. Ok, genial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Entonces ya hicimos ahí la distribución de los datos según lo que nos estaban solicitando. Ahora vamos a empezar a ver ya lo correspondiente a la parte de regresión lineal. ¿Ok? La regresión más común es la que se hace por regresión por mínimos cuadrados. Recuerden cuando ustedes estaban llevando física 1 que los ponían a hacer una práctica en donde tenían que hacer una regresión por mínimos cuadrados. Básicamente lo que estaban haciendo era una linealización de los datos. ¿Por qué? Porque la interpolación polinomial en ese caso no era adecuada porque ustedes estaban haciendo las mediciones en el laboratorio. Entonces estaban asociándole el ruido a los datos no solamente por el instrumento, sino por la persona que hacía la medición. Entonces, como el dato lleva asociado un nivel de ruido, ya no puedo utilizar interpolación, sino que tengo que hacer regresión. Entonces, resulta más conveniente derivar una sola curva que me represente la tendencia general de los datos, ¿verdad? Que yo esperaba la forma en la que se comportaron los datos, pero sin necesidad de que esa curva intercepte cada uno de los datos, como sí lo hace la interpolación, ¿verdad? Recordemos que si tengo una nube general de puntos o una tendencia general de puntos, a esta nube de puntos, si yo le aplico interpolación, la interpolación conecta cada uno de los puntos, ¿verdad? En ese caso, tengo que contar cuál es la cantidad de puntos que tengo y según la cantidad de puntos que tengo, puedo obtener el grado máximo del polinomio que puedo tener, ¿verdad? Eso en interpolación. Si tengo la misma cantidad de puntos, pero me dicen que esos puntos no son de catálogo, no son de fabricante ni de libro, sino que yo los medí, entonces tengo que hacer la línea de mejor ajuste por medio de regresión lineal. Vean que la diferencia entre interpolación y regresión lineal es que en interpolación sí conecta todos los puntos, mientras que en regresión lineal podría ser que no conecte todos los puntos, ¿verdad? Podría ser, porque se da el caso en donde sí conecta todos los puntos, ¿verdad? ¿Cuál es el caso en el que sí conecte todos los puntos?
pues en el que los datos estén todos alineados, ¿verdad? Se comportaron súper bien y lo que estoy obteniendo es el valor verdadero de los datos, ¿verdad? Es decir, no hay variación entre los datos, ¿ok? El coeficiente de variación me da 1 y eso hace que la dispersión de los datos, o que no haya dispersión de los datos, sea una línea recta, ¿verdad? Pero puede ocurrir. ¿Okay? Lo normal es que, pues, que los datos sean ahí medios mal cortadillos, estén separados con respecto a la tendencia central y casi no toque la mayoría de los datos. Podrá tocar uno o dos datos, pero por eso se llama línea de mejor ajuste, porque lo que hace es decir, darnos una idea de cómo deberían haberse comportado los datos. ¿Ah? Entonces, para hacer el trazado de las curvas de mejor ajuste, se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? Se puede hacer de forma arbitraria, que resulta sumamente inconveniente, ¿verdad? Por las diferentes interpretaciones que le podría dar cada una de las personas, ¿verdad? Ya pasaría de ser de un dato estadístico a algo más subjetivo, ¿verdad? Acerca de la tendencia de los datos. Y la mejor forma es poder hacer una regresión por mínimos cuadrados como criterio de ajuste de la curva. Eso hace que se minimice la discrepancia entre los puntos y la curva, que la curva de ajuste no necesariamente pase por todos los datos, sino que reduzca la diferencia de los datos, ¿verdad? Como un todo con respecto a la línea central. Eso es lo que busca. ¿Okay? Entonces, el caso más sencillo de aproximación es por mínimos cuadrados. Luego vamos a ver en MATLAB otras formas de poder hacer regresión numérica, pero inclusive hasta en Excel, hacerse un cuadrillo con todos los cálculos, es más sencillo hacerlo por mínimos cuadrados que por cualquier otro método. Entonces, el ajuste de un conjunto de pares de observaciones a una línea recta, recordemos que en mate, desde el cole nos vienen enseñando con 4 puntos, ¿verdad? 2 pares ordenados X, Y, cómo trazar una línea recta, ¿verdad? Pero si no tengo solo 2 puntos, si no tengo n puntos para cada X, una Y, puedo con esa nube de puntos hacer una línea recta, ¿verdad? De forma que puedo obtener que el gráfico de la recta sería A más A1 por X, más un error, ¿verdad? Pero esta es la ecuación de la recta. ¿Okay? Y igual mx más b. Entonces, ese A0 y ese A1 es lo que yo voy a buscar con esa nube de puntos. Por eso es que vimos inicialmente toda la parte de estadística simple, porque ya aquí tenemos que empezar a trabajar más que todo con los promedios, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo de ese ajuste. Entonces, ese A0 y ese A1 es la intersección y la pendiente respectivamente de la recta, y el error o residuo, esa E, evalúa la discrepancia entre el valor real de las y el predicho por la ecuación lineal, ¿verdad? ¿Cuánto se separa el dato, digamos, del, qué sé yo, del Y1 con respecto a la recta, del Y2 con respecto a la recta, ¿verdad? Como van a ir separados, eso es lo que me dice cuál es el error. Dentro de los criterios de mejor ajuste, una estrategia que resulta de minimizar la suma de los errores residuales, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Vean que aquí lo que estoy haciendo es calculando para cada una de las Y cuál sería la diferencia que hay entre A0 y A1. ¿Verdad? Entonces voy cambiando el valor de las Y. Solo que eso no es como muy preciso, ¿verdad? Otra que tenemos por ahí es la que resulta de minimizar la suma de los valores absolutos, ahora en valor absoluto, de las discrepancias, es decir, de los datos que se separan de la línea central. Entonces ahora lo que hago es verlo, pero como un valor absoluto. ¿Sí? Entonces, finalmente puedo expresar el criterio de minimax, donde la línea se elige de forma que minimice la máxima distancia que tenga un punto individual. Pero vean que ya lo hace con el punto máximo de forma individual. Ninguna de esas son buenas estrategias, ¿verdad? Son estrategias que resultan inconvenientes. ¿Ok? Entonces lo que se hace es buscar esa curva de forma que me ajuste la mayoría de los datos. Entonces, minimizar la suma de los residuos no es recomendable, ¿verdad? Cualquier recta que pase por el punto medio va a generar un error de 0. Es decir, va a cancelar los datos, entonces no es conveniente. Minimizar la suma de los valores absolutos de los residuos
cualquiera de las rectas que se ven ahí puntuadas minimiza el error sin hacer un buen ajuste. Vean que entre ellas se intersecan, sí, pero no se intersecan las tres al mismo tiempo. Entonces ahí podríamos tener errores de redondeo y todo lo que habíamos visto anteriormente. Minimizar el error máximo de un punto puede ser que sí, yo toque de pues, todos los puntos que son máximos, pero ¿qué pasa si hay un punto fuera de control? Ya no lo ajusta. Entonces estas técnicas, por eso es que no resultan adecuadas. Una estrategia que supera todos esos defectos es la de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos entre la y medida y la y calculada, ¿verdad? Entonces ese es el método de mínimos cuadrados. Entonces lo que tengo es que elevo al cuadrado la diferencia entre los medidos en X y Y con respecto a el corte de la recta por la Y de la pendiente, ¿verdad? De A0 y de A1. ¿Sí? Entonces básicamente lo que estoy haciendo es calculando la diferencia que tiene un dato con respecto a la ecuación de la recta, ¿no ven? Este A es el corte con la B, entonces aquí sería Y igual MX más B. Y el dato que estoy calculando, la diferencia que tiene con respecto a esa recta, y por eso elevo al cuadrado para que los datos estén siempre positivos. Entonces ese criterio tiene varias ventajas, principalmente que se obtiene una línea única para un conjunto determinado de datos. Entonces ven que tenemos la misma observación que teníamos con interpolación lineal. ¿Cuál era la observación que teníamos en interpolación lineal? Que decíamos que no importaba el método que yo eligiera, ¿verdad? Fueran los de Newton o fueran los de Lagrange, para una misma nube de puntos iba a llegar al mismo polinomio. ¿Verdad? Cualquiera de los dos caminos me tiene que llevar al mismo polinomio. Entonces pasa lo mismo con la parte de regresión numérica. No importa la nube de puntos que yo tenga, siempre voy a llegar a la misma ecuación de la recta, al ajuste de la recta de la misma forma. Esto hay que tenerlo presente porque esperaríamos que todos tuviéramos el mismo resultado. Entonces, es necesario determinar los valores de A0 y de A1 en esta ecuación. Esos valores de A0 y A1 los vamos a cuantificar de forma que partamos siempre de la nube de puntos, ¿verdad? Que los podamos ir obteniendo. Entonces, lo que se hace es derivar la ecuación con respecto a cada uno de los coeficientes de forma parcial. Vamos a ver que al final, digamos, todo el procedimiento lo que nos está haciendo es la demostración del por qué llega a un cálculo determinado, ¿verdad? Entonces se deriva la ecuación con respecto a cada uno de los coeficientes. Una vez que se tienen esas ecuaciones, todos las suman desde igual 1 hasta n. Al hacer las derivadas de esas ecuaciones anteriores, igual a 0 se obtiene un mínimo para el cálculo del SR. ¿Ok? Igual a 0, entonces me queda esta ecuación de acá. Si se sustituye esa ecuación 9 en esta ecuación 7 y reacomodo, se pueden expresar como dos ecuaciones de dos incógnitas en términos de A0 y de A1. ¿Okay? Entonces estas ecuaciones que están acá, yo las puedo expresar en términos de A0 y de A1. Nada más hago ahí un reacomodo y me queda de esta forma. Esta es la ecuación que realmente me interesa. Toda la parte de la derivada y todo eso es para hacer la demostración del por qué llego a esta ecuación 12 y si reacomodo la ecuación 10, pues voy a obtener esta otra de la sub 0. Entonces, estas son las ecuaciones que a partir de las nubes de puntos me permiten poder obtener cuál es la pendiente y el corte con el eje de la X. Recordemos que siempre el A0, el más bajo, es el que me da el corte con la Y, y el A sub 1 es el que acompaña a la pendiente de la red. ¿Okay? Entonces, vean, dependo de la cantidad de datos que es n, la suma de los datos de X por Y, la suma de las X, la suma de las Y, la suma de las X al cuadrado y la suma de las X elevadas al cuadrado. ¿No? Entonces, este valor de aquí es diferente a este aquí. Aquí elevo al cuadrado todos los datos y luego los sumo, mientras que aquí sumo todos los datos y el resultado lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esta forma puedo obtener cuál es el cálculo de el A sub 0 con el A sub 1. Pues para hacer esta parte de acá, del ajuste de las rectas, lo que vamos a hacer es que más adelante
vamos a hacer un trabajillo ahí en Excel para poder obtener el ajuste de las curvas. Bueno, podríamos hacer este ejemplo. Dice ajuste una línea recta para estos datos que están acá. Ok, entonces lo vamos a resolver en Excel para que lo abran, por favor. Entonces vamos a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces voy a poner aquí N es 7. Ok, luego voy a poner los datos de las X y los datos de las Y. Las X van de 1 a 7. Y las Y van 0,5, 2,5, 2, 4, 3,5, 6, 5,5. Okay, estos son los datos. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces voy a irme a traer las ecuaciones que acabamos de ver para poder calcular la recta, que son estos de acá. Esto es lo que ocupo calcular. Pues para calcular A0, dependo de A1. Voy a empezar calculando A1. Para calcular A1 necesito la cantidad de los datos. Aquí la tengo. Luego me dice la suma de las X por Y. Entonces voy a poner aquí X por Y. ¿Verdad? Y le voy a decir que es igual a la X por la Y. Arrastro la formulilla. ¿Verdad? Y ahí me doy cuenta que se va a multiplicar la X por la Y. Aquí voy a poner suma, que va a ser igual a la suma de estos datos, por aquello que los ocupe. Ahí está la suma de las X, la suma de las Y y la suma de los X. ¿Ven? Entonces aquí tengo la suma de las X por Y. Es este dato que me piden aquí. Luego ven que me piden la suma de las X y la suma de las Y. Son estos dos de aquí. Ya está. Ahora me dicen que calcule las X elevadas al cuadrado. Entonces, por aquello, voy a hacerlo también con las X, con las Y. Entonces, esto es X elevado al cuadrado y este es Y elevado al cuadrado. Entonces, es igual X elevado al cuadrado. ¿Okay? Y lo arrastro y luego lo bajo para que sea la Y elevado al cuadrado y lo arrastro. ¿No? Y luego la sumo. Y tengo la suma de la X al cuadrado y la suma de la Y. ¿Cómo vamos hasta acá? Está bien, profe. ¿Okay? Pues ahora sí voy a montar esa ecuación.
que es igual, abro paréntesis, ¿verdad? Empiezo por n por la suma de las x por y, que es este valor de aquí, menos la suma de las x por la suma de las y, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, las n multiplicadas por la suma de las x al cuadrado, que es este valor de aquí, menos, paréntesis, la suma de las x, cierro paréntesis, al cuadrado, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Ahí está la ecuación. Eso me da 0,83, 92, 85, 70. ¿Okay? Ya tengo A1, voy a calcular A0 porque depende de A1, ¿verdad? Entonces voy a hacer va a ser igual a la suma de las Y, voy a abrir aquí paréntesis, dice la suma de las Y entre N. Esta primera paréntesis, menos A sub 1 le va a aplicar, abro paréntesis, a la suma de las X entre N. ¿Okay? Lo puedo hacer de la otra forma, solo que no calculé promedios. Ahí tendría que agregar otra columna que diga promedios de X y promedios de Y. ¿Okay? Y eso me da 0,0714285,7. Entonces, de esta forma, ya tengo la ecuación de la recta, ¿verdad? Yo podría decir que Y es igual, empezamos por el valor del A sub 0, ¿verdad? Siempre el menor. A sub 0 más el valor de la pendiente por X. Esta es la ecuación de la recta que me hace el ajuste de esos datos. Y igual a 0,0714285,7 más 0,839285,71. Pues ya eso que dice aquí me da el ajuste o la curva de mejor ajuste. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora seguimos. Pues para esos datos, si hacemos los calculillos, que son los que acabamos de hacer, ahí los comparan ustedes, ven que ya tenemos la curva de mejor ajuste. Eso es lo que una recta que no pasa por todos los datos y que se supone que la separación de cada uno de los datos con respecto a la recta vendría a ser la misma, por eso se llama curva de mejor ajuste. La separación que hay entre este dato y la recta es la misma que el de este dato y la recta. ¿Ok? Entonces, según el manejo de los datos que yo estoy haciendo, puedo hacer la cuantificación de ese error. ¿Okay? En ese ejemplo anterior, cualquier otra línea recta que yo tuviera hubiera resultado en una gran suma de cuadrados de residuos, ¿verdad? Esa recta es única, de acuerdo con el criterio que yo elegí, que es el de mínimos cuadrados, y ese es el mejor ajuste que tiene esa recta. Una serie de propiedades se pueden observar al examinar cómo se obtienen esos residuos, ¿verdad? Esa es la forma en la que nosotros lo hicimos. Entonces, si se compara esa ecuación con esta expresión que tenemos acá, que era la diferencia de los residuos, vemos que en ese caso el cuadrado del residuo representa el cuadrado de la diferencia entre los datos y un dato que representa la tendencia central, ¿verdad? Que es cada dato de las Y que yo tengo con respecto al promedio, ¿verdad? Entonces es un dato con la tendencia central, ¿verdad? Con el promedio.
Entonces, en el caso de esa ecuación, el cuadrado del residuo va a representar el cuadrado de las distancias verticales de los datos y la recta. Lo que les decía, que esa separación que hay entre el dato y la recta es la misma en todos los casos. Entonces, de esa forma puedo poder cuantificar cuál es esa separación que yo tengo ahí. Entonces, ese dato de SR es lo que me va a cuantificar ese error. Pues adicionalmente, cuando se cumplen las condiciones de que la dispersión de los puntos alrededor de la recta es de magnitud similar en todo el rango de datos, la distribución en esos puntos cerca de la línea va a ser normal. Entonces, la regresión por mínimos cuadrados representa una de las mejores estimaciones de esos valores de A sub 0 y A sub 1, de acuerdo al principio de probabilidad máxima de Draper y de Smith. Todavía se sigue utilizando porque es una de las mejores estimaciones que se tiene. Entonces, una desviación estándar para la línea de regresión se puede determinar de esta forma de acá. Entonces, esto lo que me dice a mí es la estimación estándar del valor estimado del Y sobre las X. Es decir, para poder conectar cada uno de los puntos, ese es el error que me da. ¿Cuál es el estimado de las Y sobre cada una de las X? Y vean que aquí se limitan 2 grados de libertad. Por eso son los datos, del total de los datos, menos 2. Entonces, si yo veo o comparo mis datos con la campana de Gauss, vemos que la desviación estándar de Y sobre la media, pues tiene la distribución normal. ¿Verdad? Pero yo sí puedo hacer también la cuantificación del error estándar de las Y sobre las X y vean que también debería obtener más o menos la forma de la campana de Gauss para la mayoría de los datos. No para todos, porque para todos me lo da la desviación estándar de la Y sobre la media, pero en la curva de mejor ajuste obtengo la mayoría de los datos. Entonces, esos conceptos anteriores se utilizan para poder cuantificar cuál sería la bondad, digamos, de comillas, o la precisión en el ajuste, ¿verdad? Y eso es útil para poder comparar las regresiones que yo estoy haciendo. Entonces, regresemos a los datos originales y calculamos cuál es el valor de SR, que es la suma de los cuadrados de los residuos alrededor de la regresión. Entonces, tenemos aquí una regresión A y vemos que como los datos están muy pegados a la recta, ese error residual, SR, es muy pequeño. Pero en este caso, ven que la separación de los datos con respecto a la línea recta es muy grande, ¿no? Todos están muy dispersos, entonces ese resultado o ese error residual es mucho más grande. Entonces, entre más grande es R, quiere decir que los datos están más lejanos de comportarse como una línea recta. Entre más pequeño sea R, ¿verdad? Eso quiere decir que los datos están tendiendo a ser una línea recta, como en este caso de acá. En este caso, el residuo es pequeño, en este caso, el residuo es muy grande. Entonces, el cálculo de SR caracteriza el error residual que queda después de esa regresión, ¿verdad? Entonces, se puede comparar con el cálculo de ST las diferencias cuadradas de los datos con respecto a la media. Y puedo hacer la diferencia entre esos datos, ¿verdad? Entre el error residual y el calculado. Entonces, eso cuantifica la resolución o la reducción del error por utilizar la recta en vez de la media de los datos. Entonces, se define el coeficiente de determinación normalizado por ST. Es decir, el cálculo del R al cuadrado va a ser ST menos SR entre ST. Y eso de ahí no es dependiente de la escala de los datos. ¿Okay? No es dependiente de la escala de los datos. Entonces, el coeficiente de correlación de los datos, ¿verdad? Lo que me dice cómo están relacionados los datos, va a ser la raíz del R cuadrado. O si tengo la nube de puntos, pues lo puedo hacer de esta forma de acá. ¿Okay? Entonces, eso me va a decir cuál es el coeficiente de correlación que tienen los datos con respecto a la línea recta. ¿Okay? Entonces, de los datos que tenía anteriormente, vamos a estimar el coeficiente de correlación para esos datos anteriores y ver cuál es el comportamiento que tienen esos datos. Entonces, deberíamos esperar que el SR que yo tengo ahí, ese error residual, sea muy pequeño, ¿verdad?
y que el residuo sea un valor muy cercano a 1. Ok, entonces tenemos estos datos de acá. Voy a pasar estas ecuaciones para acá. Ahorita no las vamos a ocupar. Y vamos a calcular cuál es el dato del SR, la estimación de las Y sobre las X y cuál es el R. Okay, entonces vamos a pasar ahí a Excel, SR, SY y R. Y voy a traerme las ecuaciones. Pues aquí tengo para calcular SR. SR va a depender de cada uno de los datos. ¿Lo ven? Entonces voy a ir calculándolo aquí porque dice que es el Y, es decir, el dato de la Y menos el A sub 0 menos el A sub 1 por la X. Pero todo eso es elevado al cuadrado. ¿Okay? Así calculo cada uno de los SR. Ese primer dato me da 0,1686. ¿Cómo tengo que calcular la suma de todos los datos? Pues entonces arrastro aquí la formulilla. Algo que no se fijó. Vamos a ver cuál tenía que ser fijo. Aquí tenía que ser fijo el A sub 0. Y lo sumo. Vean que es un valor muy bajo. ¿No? Eso quiere decir que estaríamos esperando que los datos fueran una línea recta. Ya lo vimos en el grafiquillo que sí. Okay, entonces, aquí para el lado de la ecuación, y voy a ir a buscar la de ese Y entre X. Okay, la de ese Y entre X tengo que es igual a raíz de la SR, que era la suma de esos datos, ¿verdad? Entre N menos 2. N menos 2. ¿Okay? Vean que esa estimación de los datos de las Y sobre las X también tiende a ser, o sea, a buscarse en un 1. Eso quiere decir que también está pintando a que va a ser una línea recta. Ahora vamos a ver si calculo el residuo, si está muy cercano de 1 o de 0. Okay. Aquí me lo llevo para un lado y voy a buscar el cálculo del R. Largo. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay que ir poniendo paréntesis, ¿verdad? Entonces, es igual, abrimos paréntesis, N, que son los datos, por la suma de las X por Y. La suma de las X por Y, ahí está, menos la suma de las X por la suma de las Y. Paréntesis,
entre, abro dos paréntesis, la raíz de las n por la suma de las x al cuadrado. La suma de las x al cuadrado menos la suma de las x elevadas al cuadrado. La suma de las x elevadas al cuadrado. Ahí cierro el paréntesis de la raíz. Ok, multiplico por la raíz de las n por la suma de la y al cuadrado. La suma de la y al cuadrado menos, ahora, la suma de y elevado al cuadrado. Y ya ahí tengo toda la fórmula. ¿Ven? 0,9318, ven que es casi un 1. ¿Ven? Entonces ahí les dejo la formulilla para que vean. Profe, ¿podría poner la fórmula del SR? Perdón. ¿Podría poner la fórmula del SR? De cada uno. Listo, profe, gracias. Entonces vean que efectivamente esto tiende a ser un 1. Ese R, el valor este de R, entre más se acerque a 1, los datos están más alineados con la recta. Entre más bajo sea este R, este valor de ese R va a crecer, va a ser mucho más grande, este valor va a ser muy pequeño, y eso quiere decir que los datos están muy dispersos con respecto a la línea. ¿Okay? Ahora, hay muchas ocasiones en las que los datos que yo estoy trabajando no tienen un comportamiento o no parecen ser lineales, ¿verdad? Si yo tomara en MATLAB, hiciera el gráfico de esa recta, de los datos que acabamos de ver, estos datos que yo tengo acá, si yo hiciera el gráfico de ellos, yo voy a ver mediante la distribución de puntos, nada más, que sí tienden a ser lineales, ¿verdad? Pero cuando no, ya no puedo aplicar la regresión lineal, tengo que pasar de modelo. Entonces tengo regresiones no lineales también. Esa regresión está basada a que la relación entre las variables dependiente e independiente es lineal. Entonces debe verificarse de forma gráfica que sea posible utilizar un modelo lineal antes de poder aplicar la regresión. Es decir, si yo eso no lo hubiera graficado, esos datos que tenía, y me hubiera mandado a hacer mínimos cuadrados, así simplemente, podría ser que esté cometiendo un error en la linealización, ¿verdad? Volvemos al mismo ejemplo de lo que estaban haciendo en física 1. Los datos que ustedes tenían no eran lineales, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hacían? ¿O no se acuerdan? ¿En qué dibujaban esos gráficos? ¿No se acuerdan? Que los dibujaban en una hoja logarítmica, ¿verdad? Los dibujaban en una hoja logarítmica porque los datos no tenían un comportamiento lineal, sino exponencial. Entonces, al ser exponenciales, ustedes lo graficaban en una hoja logarítmica para linealizarlo. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si vemos que la gráfica de los datos no tenemos una línea recta, tenemos que linealizar esos datos. ¿Okay? Pues a veces lo que se hace es aplicar una regresión polinomial y no una lineal. En otros casos es posible poder aplicar transformaciones para expresar los datos de forma compatible con la regresión lineal, dependiendo cómo se comporte. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Yo realizo la gráfica de los puntos y me doy cuenta que la distribución no es lineal, entonces yo no podría hacer un ajuste de la curva aquí, porque vean que queda
mal orientada, ¿verdad? No empieza primero en el origen, el corte por la Y es muy alto, deja muchos datos por separado, y el R y el SR serían datos muy altos porque no tienden a ser lineal. Mientras que si yo hago una regresión polinomial, pues ahí el ajuste sería mejor que una línea recta. ¿Ok? Entonces, dentro de las regresiones no lineales hay varios tipos, dependiendo del gráfico que yo esté haciendo. Generalmente en las aplicaciones de la ingeniería tenemos que son comportamientos exponenciales. Entonces tengo este caso de acá, ¿verdad? Tengo un crecimiento exponencial donde el eje no está en el origen y puedo hacer una linealización, ¿verdad? Poder calcularlo mediante el logaritmo natural. Hay otras veces que no es por el logaritmo natural, sino tengo que verlo en un logaritmo, en alguna base, ¿verdad? Logaritmo base 10 o alguna otra diferente. Y esta otra, ¿verdad? Que sería una polinomial, perdón, una creciente, y también lo puedo hacer la linealización. Entonces, dependiendo cómo se comporten los datos, tengo que escoger el mejor modelo que pueda aplicar. Para eso es que de forma inicial yo tengo que hacer el gráfico de los datos. ¿Ok? Entonces, una alternativa a usar la regresión no lineal es transformar las ecuaciones mediante una manipulación matemática. Una vez transformadas a una relación lineal, se resuelven por método de regresión simple, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso exponencial, se aplica el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Tengo ahí la ecuación de la recta, ¿verdad? Tiene un comportamiento exponencial, vean que es X, ¿verdad? E a la X, eso hace que sea exponencial. Ahora, si no es E a la X, sino que es 10 a la algo, ¿verdad? Entonces, como es 10 a la algo, aplico logaritmo en base 10. Pero bueno, vengo y aplico aquí logaritmo natural a ambos lados, y por propiedades de los logaritmos, entonces puedo separar lo que me quede acá, ¿verdad? Tengo logaritmo natural de Y, aplicando logaritmo natural a todo esto, decimos que cuando dentro del logaritmo tenemos una multiplicación, lo podemos separar en una suma, ¿verdad? Entonces por eso tengo logaritmo natural de alfa 1 más, y luego cuando estaba multiplicando, cuando estaba un exponente, podía pasarlo a multiplicar, ¿verdad? Entonces sería b por x por logaritmo natural de e, y haciendo la operación, pues eso me quedaría logaritmo natural de alfa más b por x. Estos son propiedades de los logaritmos. ¿Okay? Entonces, de ahí, alfa y beta son constantes, son datos que yo tengo de los de la nube de puntos, ¿verdad? Serían mis datos a calcular, como el A0 y el A1, básicamente. Entonces, una gráfica de logaritmo natural de Y contra X nos va a dar una línea recta si logramos hacer esta ecuación que tenemos acá. Entonces ya la linealizamos. Y ahí tenemos pues un comportamiento mucho más, digamos que simple, que lo que teníamos en la nube de puntos exponencial. ¿Okay? Entonces vamos a ver este ejemplillo. Dice, ajuste una línea recta aplicando logaritmos para cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí voy a hacer el gráfico en MATLAB, más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, entonces digo que las X es 1, 2, 3, 4, 5. Es el vector de las X. Luego el vector de las Y es igual a 0.5, 1.7, 3.4, 5.7, 8.4. ¿Ok? Entonces le voy a decir que me grafique plot X, Y, pero le voy a decir que me los dibuje como puntos, o sea, que los puntos me los marque como una O. ¿Okay? Eso quiere decir, por lo que le dije a MATLAB fue, no me haga la línea recta, sino distribúyame los puntos. ¿Okay? Entonces ven que tiene como una forma como creciente. ¿No ven? Si yo ahí, a este comando de acá, le quito esa O, voy a ver que el gráfico tiene un comportamiento más o menos exponencial. ¿Lo ven? No es lineal.
Pues como no es lineal, ya yo no puedo escoger ese modelo lineal. Ya no me sirve. ¿Ok? Pues ahí es donde tengo que entrar con la linealización. Entonces vamos otra vez al ejemplillo que estábamos haciendo. Voy a crear una hoja nueva. Voy a copiar esta hoja. Y la voy a pegar aquí. Voy a traerme los datos. Son 5, entonces voy a quitar 2 columnas de acá. Y voy a copiar los datos. Estos datos que tengo acá, voy a agregar 2 columnas. 2 columnas más. Que van a ser los datos de X y de Y originales. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, 8,4. Los datos que yo tengo aquí. Notable. Ya vimos que esos datos tienen un comportamiento exponencial. Que tengo que linealizarlos. Pues voy a aprovechar toda la tablilla que yo tengo acá. Lo que voy a hacer es que los nuevos X y Y van a ser el logaritmo natural de esos datos. Entonces voy a poner de aquí logaritmo natural de X y aquí va a ser el logaritmo natural de Y. Entonces eso va a ser igual al logaritmo natural de las X y los rastros. Ahí, digamos que linealicé la X. Ahora hago lo mismo con la Y. ¿Ven? Logaritmo natural de la y lo arrastro. Ya toda la tablilla se me ajustó. ¿Okay? Ya ahí toda la tablilla se me ajustó. Si yo me fijo, a ver, vamos a ver. Los datos tengo que variarlos. Porque tengo un 7 y son 5. Y ahora sí. Vean el residuo de ese R. Muy, muy bajo. Y vean el valor de la R. Tiende a ser casi 1. ¿Verdad? Un residuo muy bajo. Una suma de los residuos muy bajo. Y un residuo tendiendo a 1. Quiere decir que efectivamente tengo una línea recta. ¿Verdad? Si yo hago el gráfico de estos puntos de acá, me voy a dar cuenta que es una línea recta que ajusta a esta curva de acá. ¿Okay? Profe, Sí. en este caso no somos tan estrictos. O sea, digamos que me acuerdo de otros ejemplos que 0.99, esto no nos hubiera valido como un 1. Sí, sí, pero es por la cantidad de decimales que estamos usando, por no ser un 1, dice. Sí, sí, yo sé, o sea, normalmente yo me acuerdo de haber hecho algo similar en el colegio y se asumía como una línea recta. Claro. Pero es que, digamos, otros ejemplos que hemos puesto, otros ejercicios diferentes, cuando no es 1, no es 1, entonces no es recto. Sí, 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 pero es por la cantidad de decimales que estamos usando. Ok, ok. Sí, sí, por eso. Uh-huh. Entonces sí se vale como recto. Gracias. Uh-huh. Entonces ahora lo que yo puedo hacer, puedo expresar la ecuación de dos formas, ¿verdad? Puedo decir que el logaritmo natural de la y va a ser igual a el valor, bueno, aquí tengo la ecuación. Más o menos, mejor la escribo.
logaritmo natural de la y va a ser igual a el valor que acompaña a la x, que es 1.75, ¿verdad? Por el logaritmo natural de la x. Recordemos que tengo logaritmos en ambos lados. Y en este caso, le ponemos más el valor de la sub 0. Solo que la sub 0 le tengo que calcularle ahí lo que sería el logaritmo de alfa. ¿Okay? Ese logaritmo de alfa, como está negativo, tengo que hacerle una transformación para que me pueda dar ese resultado. ¿Okay? O puedo escribirlo de forma exponencial, mejor exponencial, que sería igual y igual ¿okay? Lo tengo en la presentación. Bien, aquí lo tengo. El cálculo de la pendiente era el 1.75 que tenía ahí. Bueno, entonces yo podría decir logaritmo natural de y igual a 1.75 logaritmo natural de x y ver dónde hace el corte con la y, que sería en menos 0.3. Entonces el logaritmo de alfa es igual a menos 0.3. Entonces si eso lo elevo a la 10, ¿va? Para poder calcularlo a la e, dependiendo cómo lo tengamos hecho, entonces sería menos 10 o e a la 0.3 y eso me da el valor de alfa. Como yo lo hice en logaritmo natural de la x, este valor de aquí sería el e a la x, que a mí me dio menos 0.69. Si aquí cambiamos el logaritmo en base 10, vamos a ver qué pasa con el recto. ¿Ven? Está al menos 0.3. Este es menos 0.3. Entonces, dependiendo, si lo hago por logaritmo natural o en base 10, ya ahí puedo tener un valor o el otro. Recuerden que más o menos teníamos el 1, lo que quiere decir que con logaritmo natural de los datos funcionaba, porque nos estaba dando un residuo muy pequeño, una suma a los residuos muy pequeños y también un residuo muy pequeño. Ahora, si me fijo en el resultado obtenido aquí, vean que sigo teniendo una suma de residuos muy pequeño y un residuo que tiende a ser todavía un 1. Entonces también es válida esta aproximación, tanto en base 10 como en logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribirlo de forma exponencial, ¿verdad? Logaritmo de y igual a 1.75 logaritmo de x por 0.3, que es el logaritmo que me está dando. O eso lo puedo pasar a forma exponencial y decir que y es igual a 0.5 a la 1.75. ¿De dónde sale ese 0.5? De devolver el logaritmo de alfa a solo alfa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las dos gráficas, la lineal y la exponencial. Esta exponencial de acá es la que me dan los datos originalmente. ¿Verdad? De los datos originales yo lo único que hago es deducir la ecuación por medio de la linealización. ¿Ok? Eso es lo que me permite hacer los datos. Como les decía, muchas veces los datos que yo tengo no se comportan como una línea recta, ni me permite hacer la estimación por medio de logaritmos, ni el logaritmo en base de cualquiera, ni el natural. Entonces tengo que aplicar otras técnicas de regresión lineal para una serie de datos, ¿verdad? Que no tienen un comportamiento ni lineal ni logarítmica, es decir, tienen un comportamiento polinomial. Entonces, de ahí lo que hago es poder aplicar otras aproximaciones que lo que serían es hacerlo de forma matricial, ¿verdad? Para no escribir este montón de datos para esas regresiones, lo que podemos hacer es utilizar MATLAB
que me permite hacer esa estimación. Entonces, los procedimientos de regresión estudiados tienen algunos fundamentos teóricos y estadísticos. Ya vimos que cada X tiene un valor fijo que no es aleatorio y se conoce sin el error. Los valores de las Y son variables aleatorias independientes y todas tienen la misma varianza una vez linealizado. Los valores de las Y para una X dada están normalmente distribuidos. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo en donde podemos ir variando la aproximación que nosotros queramos hacer. Entonces vamos a ver cuál fue el último en MATLAB. X sí está bien. Solo que iba hasta 7. Y la Y 0,5, 2,5, 2, 4, 3,5, 6 y 5,5. ¿Ok? Entonces ahí tengo los datos del primer ejemplo, que fue el que hicimos en Excel completo. Yo puedo hacer el cálculo de las regresiones de orden o sea, de forma polinomial en MATLAB, evitando el cálculo por Excel. Excel también tiene la forma, recordemos, de poderle pedir la ecuación, pero digamos que si no quisiera montar todo en Excel, sino hacerlo en MATLAB, y me queda más fácil, pues vamos a ver que con un comando puedo hacer esos datos. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle que me dé un vector P, ¿okay? Un vector P del comando que me da el polinomio de la recta, que el comando es polyfit, ajuste de curvas, de forma polinomial del vector X, Y de orden 1. ¿Okay? Entonces vean los datos que me dan. Voy a poner aquí por atrás el Excel que estábamos haciendo, que era este, ¿verdad? En la hoja 1. Vean aquí el A sub 0 y el A sub 1 y vean lo que nos da MATLAB. ¿Ok? En MATLAB vean cómo va. 0,8392, que es este valor de aquí, y luego el 0,0714. MATLAB nos lo da de mayor a menor. Entonces aquí sería 0,83 por X más 0,07. Esa es la ecuación de la regla. Polyfit X, Y, 1, es decir, que es lineal y nos da la misma recta que calculamos con mínimos cuadrados. Si quisiéramos ya hacer la regresión, pero vemos que los datos no se comportan lineal, sino que fueran cuadráticos, entonces cambio el 1 por un 2, ahí le estoy diciendo que es cuadrático, y entonces ahora me va a dar 3 resultados. ¿Ven? Entonces este ahora sería A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Entonces esto quedaría menos 0,0297x2 más 0,1077x1 menos 0,28. ¿Okay? X al cuadrado X y solo el dato. Igual, si lo quiero hacer de orden 3, ahí me va a poner un valor más. ¿Verdad? Este sería X a la 3, X a la 2, X a la 1 y el dato solo. Eso lo podría montar en un script, ¿verdad? Empezando con una rutina de graficación para ver la distribución de los datos y poder hacer el mejor ajuste de los resultados. ¿Alguna pregunta? Profe, en el ejercicio pasado del logaritmo, no sé si puede volver un toque, es que no me quedó bien. Sí. Sí, exacto. No me quedó igual. ¿Podría poner la fórmula del logaritmo? Es que es solo el logaritmo de X, el logaritmo de Y, ¿no?
Sí, pero ese base 10. Ah, ok, no sé eso. Igual, si lo quisiéramos hacer aquí en MATLAB, ¿verdad? Yo monto este vector y luego yo digo, por ejemplo, que el logaritmo del log de x es igual, como x es un vector, nada más le escribo ahí log de x y eso le va a calcular el logaritmo a cada uno y me lo guarda con un vector. Y luego hago lo mismo con la y nada más ajusto este polinomio para que me dé la misma ecuación que tengo acá. Menos 0,03, menos 0,3 más 1,75x. Vamos a hacerlo aquí, porque no me acuerdo cómo se escribe logaritmo en base 10 en MATLAB y yo creo que solo log al log 10. ¿Ok? Entonces escribo log 10, log de x es igual a log 10 de x. ¿Ok? Y luego log de y es igual a, pero no lo copié. Voy a limpiar aquí para hacerlo todo de cero. Ok, voy a copiar aquí las x y las y sin logaritmo, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5 x y para la y sería 0.5, 1.7, 3.4, 5.7 y 8.4. Ahí tengo de las x y las y. ¿Ok? Pues ahora voy a decir que el log de las x es la x en base 10 y ahora digo que el de la y es el de la y en base 10. ¿No? Entonces ahora vean que esos vectores que yo creé aquí deberían calzar con estos de aquí. Entonces dice que el log de las x es 0, 0,3, 0,47, 0,60. ¿Lo ven aquí donde están? Entonces sí calzan con este, es decir, este comando sí me sirvió. Y el de la y, pues por supuesto que también. ¿Verdad? Entonces cuando yo le dé polyfit de orden 1, yo le tengo que decir aquí que es el log, que así se llama la variable, y vean que me da la misma ecuación que tengo aquí. 1,7517, que es este valor que acompaña a la x, y menos 0,3, que es este valor que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, con un script puedo hacer cualquiera de los dos ejemplos, el del logaritmo natural o el logaritmo en base 10 y el de la parte lineal. ¿Ok? Entonces, lo podemos resolver en Excel o en MATLAB. ¿Alguna pregunta?